¿puedes contarnos sobre estos casos de uso que le das a Python? ¿Cuál es la mayor utilidad que le encuentras hoy en día en los proyectos? Para lo que más lo uso es para cruzar información. Eso es lo básico. Subo información, la cruzo y saco el dato y lo descargo. Ya está. Ese es el mayor uso. Pero luego tiene muchísimos usos. Para analizar bajadas o subidas algorítmicas para detectar cuál es el clúster que se te ha ido para arriba o se te ha ido para abajo, ¿no? Te doy la bienvenida a este podcast de SEO. Hoy estamos con Natsir Turrado, desde España nos acompaña el día de hoy. Natsir es una persona que tiene una gran trayectoria en el mundo del SEO. Yo diría que aproximadamente unos 15 años haciendo SEO. Ya Natsir nos va a contar un poco su historia. Así que, pues bueno, estoy muy contento de tenerle hoy como invitado, puesto que nos va a aportar mucho desde el lado técnico, el lado de Python, pero también desde el mundo estratégico, porque Natsir ha tenido la oportunidad de estar en un montón de mercados, cadenas hoteleras, agregadores, empresas de cruceros. Así que, bueno, sin más, te doy la bienvenida, Natsir. Muchas gracias por estar por acá. Y Muchas pues me gracias. gustaría si nos empiezas a contar un poco cómo llegaste a este mundo del SEO. Bien, bueno, antes de nada, muchas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí, que me invites. Es un honor hablar para Latinoamérica. Hostia, estoy ya cruzando el charco, ¿eh? Pues empecé en 2006 sin saber lo que era SEO. De forma profesional no puedo decir que llevo 15 años, ni de coña, llevo 12 de forma profesional. Pero sí que yo lo que tenía era un pequeño blog. eh, yo era un fanático de la tecnología, en general de las curiosidades, y empezaba a escribir sobre eso en mis tiempos libres de becario en la universidad. Y cuando vi que empecé a tener tráfico, pues empecé a escribir más, sí, y más. Y digo, luego te quedas sin ideas, ¿y qué hago? Pues el mal. Me puse a copiar. Empecé a copiar y digo, vale, ¿cómo puedo seguir trayendo más tráfico? Pero sin ningún objetivo. Simplemente por el hecho de traer tráfico. Teníamos, pues, en aquella época, no sé si te acordabas de los contadores de visitas Sí, sí. que se ponían en las páginas. Y yo, pues, hostia, 100.000 visitas, ¿sabes? Y digo, pues voy a seguir. Y empecé a escalarlo, pues empecé a montar una red de Nox, empecé a copiar contenido y publicarlo de forma automática, pero sin más, porque no le vi no fui capaz de monetizarlo, tampoco era mi objetivo en aquella época. Yo tampoco sabía qué hacer con mi vida y es algo que fue como un periodo que pasó y fuera. Y con todo esto yo quería tener un trabajo porque yo no sabía qué hacer. Y el mundo de la investigación me encantaba, la neurociencia, la psicología, incluso la filosofía. Y digo, pues bueno, ¿cómo puedo...? Hice una asignatura de Computer Vision en la carrera y entonces para el proyecto de final de carrera me propusieron, como estuvo bien, se me dio bien la asignatura, pues hacer un proyecto basado en Computer Vision, visión computador. Entonces yo iba a ser neurocientífico. De hecho, mi proyecto final de carrera es basado en ayudar a los médicos a sacar unos volúmenes del cerebro y compararlos en base a lo que me decían los médicos. Si el doble de la cabeza del núcleo del caudado era más largo que el largo, eso quiere decir que el niño tiene una probabilidad de ser hiperactivo de X. Entonces yo creé un software que en nada, en un minuto, hacía hacía ese cálculo y lo daba. Y se ponía verde o rojo. Ya está. Algo que antes tardabas 2 o 4 horas en hacerlo manualmente, ¿vale? Eh, y con un montón de sesgos. Porque al final cada uno de los médicos, cuando hacían los cortes coronales del cerebro, iban haciendo la suma de cada uno de los cortes que hacían de esa área. Cuando extraían el volumen, lo hacían cada uno con lo que ellos sabían, de forma subjetiva, y había un montón de diferencias entre esos datos. Dos médicos no daban el mismo resultado. Entonces, es lo que vino a solucionar un poco mi proyecto. Y ahí así es como dices, bueno, el pequeño SEO fue ese, luego quise ser neurocientífico, quise hacer un máster en neurociencias, no pude porque no era médico, no me aceptaron. Em, Recibí una beca para seguir en el mundo de la investigación, pero cuando fui a empezar desapareció la beca por el recorte en I+D que hubo en España y me quedé colgado.
Entonces empecé a estudiar por mi cuenta, de forma más profesional. eh, una cosa que se empezaba a pedir muchísimo más en aquella época. Yo entraba en portales como InfoJobs y cosas así. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca? Hostia, pues hay un montón de ofertas de esto que es el SEO. Hostia, pues el SEO es aquello que yo leía en aquellos foros, SEO web, foro beta, ese tipo de cosas. Es aquello que tú leías. Pues sí, pues se ve que las empresas buscaban ese tipo de servicios. Y, y nada, empecé a profesionalizarme. Más desde el punto de vista del marketing, porque antes tenías que saber qué era el marketing, y luego desde el punto de vista de la analítica, y, y así, perfecto. Y eso estamos hablando de que fue hace 13 años cuando empezaste a ver esas oportunidades. Eso es. Wow, eso es un punto muy importante porque no sé si digamos, ustedes desde España son conscientes de esto, pero en el mercado español al mercado latinoamericano, yo creo que les lleva más o menos unos 6 o 7 años de ventaja cuando el mercado anglo nos lleva quizá unos 10 o un poco más por delante, ¿no? Entonces, esto que me cuentas es muy sorprendente porque hace 13 años en Latam SEO para para las empresas no era nada, ¿no? No existía. Y tú me cuentas que ya allá sí se estaban viendo oportunidades de empleo inclusive, ¿no? Sí, sí, a ver, yo no fui ni mucho menos los primeros. Yo he trabajado con gente que llevaba pues 20 años. Es decir, desde que existió Google, básicamente, no tampoco, ¿no? Pero que desde que eh, no soy tan joven, digo, no soy tan viejo como... no, aquí no soy yo, digamos, ni pionero ni nada. Mucha gente que lleva guantes a esto. Pero sí, también cuando empecé a hacer trabajos para Latinoamérica me daba cuenta también de ese gap que había, ¿no? Ese delay en el conocimiento. Incluso ahora que he trabajado para portales también de Latinoamérica, todavía lo sigo viendo. ¿Sabes? Es como, aquí todavía estoy luchando para romper, eliminar algunos de los mitos que existen, pero es que allí siguen estando fijísimos. Es muchísimo más difícil. Se sigue trabajando con esas concepciones antiguas, ¿no? Y sí, sí. Pero bueno, ¿Podrías contarnos un poco ahí en detalle cuáles son esos mitos y esas concepciones que ves más marcadas acá en Latinoamérica a diferencia de España? sí, sobre todo a nivel de contenido. He trabajado en medios de allí de Latinoamérica y se siguen haciendo las malas prácticas de copiar contenidos sin miramientos a otros en medios entre sí. El keyword density, cosas que se hacían aquí antes para news, desde hace años, el repetir la palabra clave en negrita, que duele los ojos leer, eso hace como 10 años que ya no existe, ¿no? Y se sigue haciendo ahí, ¿no? Por ejemplo, son los más grandes que veo, quizá. Ok, o sea, en los medios acá siguen insistiendo en que hay que repetir las palabras clave, en que hay que ponerlas en negrita, ese tipo de cosas. Totalmente, totalmente. Sí, sí, y la documentación que tienen también, como que he tenido acceso a documentación interna antigua o un curso que alguien hizo en España hace no sé cuántos años. Eran pues cosas así que me estaba encontrando, ¿no? Allí. Y es luchar un poco, ese es más el trabajo este de evangelizar allí Claro. por lo que se cree, la longitud de la... un contenido tiene que tener 2000 palabras para posicionar. O a partir de ese tipo de cosas son muy típicas, muy típicas. Ok, sí, como que está un poco congelado en el tiempo. Bueno, pues ahí estamos haciendo un poquito la labor de evangelizar de a poco a ver si evolucionamos. Natsir, y cuéntanos un poco cuál dirías tú que es tu especialidad en el SEO. Yo sé que tú manejas estrategia, pero también la parte técnica. ¿Qué dirías tú que, por decirlo de alguna forma, te puede diferenciar y dar un plus sobre otros profesionales? ¿O cuál es tu perspectiva en esto? Quizás mi mayor skill podríamos decir que es el ser un escéptico. El, Me cuestiono todo lo que veo y trato de ver si es cierto o es mentira, o de dónde vienen, ¿no? Sobre todo, todas esas concepciones que existen en el SEO, ¿de dónde vienen? ¿Quién fue el primero? Pues me gusta hacer un poco esto de esta paleontología del SEO y encontrar quién empezó, quién fue el primero y de dónde venía toda esa información, ¿no? Y
Y sobre todo, quizás el tema de darle un enfoque más científico al utilizar datos para contrastar todo lo que hago. Cuando empecé, y como todo el mundo, a lo loco, hacíamos todo a la vez, todo lo que hayamos visto era como el típico SEO que yo siempre llamo el SEO de checklist, ¿no? Esta página le falta esto, pon las keywords aquí, y ya está, y pensamos que eso es el SEO, ¿no? Usted, pues eso quizás hace 12, 15 años funcionaba. Em, pero desde que salió el primer Panda, desde que salió el Penguin, todas estas cosas ya no existen. Así Y que es eso, el enfoque científico. sí, y este enfoque científico, yo entiendo que uno de tus fuertes es utilizar Python, ¿no? Utilizar Python dentro de los flujos de trabajo. Me imagino que este enfoque científico y el uso de Python tienen una relación amplia ahí, ¿cierto? Sí, Python o R. O sea, que a mí me gusta más Python, es una opinión personal también por lo que yo estudié, que era ingeniería en informática, era técnica. Y me cuesta menos. Para gente que no es tan versada en desarrollo, quizá R le puede resultar más fácil, ¿no? Pero sí, lo que te permite es trabajar con grandes volúmenes de datos. Si tienes una web de nicho o tienes cositas así, pues quizá que no lo necesitas para prácticamente nada. Pero cuando las páginas web tienen millones de visitas, empiezan a tener muchísimas URLs, quieres trabajar, por ejemplo, con las APIs de Search Console, quieres cruzar datos, em, hay un momento en el que Excel o Spreadsheets no te da más así. Tiene las limitaciones que tiene de rows, de columnas y de celdas, y de filas, y es lo que hay. Entonces, muchas veces se bloquea, ese tipo de cosas. Ok, ¿puedes contarnos un poquito sobre estos casos de uso que le das a Python? Como, por ejemplo, ¿cuál es la mayor utilidad que le encuentras hoy en día en los proyectos? Para lo que más lo uso es para cruzar información. Eso es lo básico. Subo información, la cruzo y saco el dato y lo descargo. Ya está. Ese es el mayor uso. Pero luego tiene muchísimos usos. Para analizar bajadas o subidas algorítmicas para detectar cuál es el clúster que se te ha ido para arriba o se te ha ido para abajo, ¿no? En qué área eres mejor, o encontrar esas páginas que tendrían que rankear mejor y no lo hacen por X motivo. Entonces se ocurre tú en Python, como puedes cruzar un montón de fuentes de información, tú para cada una de las URLs puedes saber un montón de cosas, ¿vale? Puedes saber la top performing query non-brand para esa URL, y lo puedes cruzar pues con las sesiones que ha tenido, lo puedes cruzar incluso pues si ha traído algo de ventas, no por la query, pero sí la URL. Puedes incluso decir pues cuántos enlaces internos tiene, y así todo lo que te puedas llegar a imaginar. Pues puedes decirle tiene contenido, tiene contenido, el contenido tiene la palabra clave que es con la que más te están buscando, por ejemplo. Y todo eso, una vez lo tienes, pues te haces una matriz y luego empiezas a hacer queries. Pues dímelas que estas tres cosas no la cumplen. Entonces lo sacas y ya de un vistazo, a golpe de clic, tienes un montón de información para analizar en un momento, para pasar al cliente. Em, Te hace falta una lista de cualquier cosa. Enseguida lo haces con Python. Eso quizás es el uso más común, el que más uso. Pero luego también tengo una charla del 2019 donde compartí algunos casos de uso. La charla se llama Ciencia de datos aplicada al SEO, que también fue para SEO Underground, el evento este que se hizo en Latinoamérica. Y tengo un montón de ejemplos que, mira, voy a mirar así por encima para que te vayan casos prácticos que compartí en aquel momento, ¿no? Pero hay muchísimas otras cosas. Por ejemplo, un recomendador semántico de interlazado de artículos. Es decir, es un script que te dice cuál es el mejor candidato, cuáles son los mejores candidatos para enlazar una URL con otra, ¿vale? O, Y ahí en ese ejemplo de ese recomendador, lo que haces es tomar todas las URLs del sitio, las analizas
Y A nivel de cuéntanos un poco contenido, más cómo funciona. sí, lo que haces es coges todas las URLs del contenido del sitio, sacas titles, sacas el contenido del artículo, puedes sacar lo que quieras. Eh, Incluso puedes sacar los ads de las imágenes, cualquier cosa. Lo sacas con Python. Ujú. Ok. Eso es. Con Beautiful Soup es la librería. ¿Vale? Otra cosa es que se puede hacer. Si tienes limitaciones de máquina o cualquier cosa, pues puedes utilizar algún tipo de crawler en la nube, ¿vale? O puedes utilizar el propio Screaming Frog y importar el crawl directamente a Python. Lo lees de ahí y ya tienes toda esa información. Porque tú en Screaming Frog puedes utilizar XPath, por ejemplo, para extraer el propio contenido. Entonces, si no eres muy hábil con Python para hacer este tipo para hacer scrapping, pues puedes utilizar otra herramienta que te haga el scrapping. Entonces, ya una vez con la data que scrapeada es con la que trabajas. Ya con Keras, montas el modelo, haces un poco de NPL, que es procedimiento de lenguaje natural, y te dice, pues hay muchísimos algoritmos para detectar similitud semántica. Conocerás BERT, conocerás eh, TDF y DF, pero es que incluso no hace falta utilizar algoritmos tan potentes para saber si hay similitud o no entre un topic. Puedes llegar a utilizar el NMF, que es un algoritmo súper sencillito, que es súper light, no pesa nada y cumple a la perfección con esa tarea, porque muchas veces lo que nos ocurre en, cuando hacemos ciencia de datos o machine learning es que nos vamos al último modelo, al más caro, al más pesado. ¿Vale? Es como matar moscas a cañonazos, a lo mejor no te hace falta, ¿no? Y ahí abrimos muchos más lights que te hacen la tarea y cumplen a la perfección. Algo que estamos viendo también con ChatGPT, ¿no? Un pedazo de modelo entrenado con no sé cuántos mil parámetros que es capaz de hacer un montón de tareas diferentes, pero contra ChatGPT hay para cada una de las tareas que es capaz de hacer ChatGPT, hay modelos mucho más light que hacen mucho mejor esa tarea específicamente porque es un modelo hecho vertical para satisfacer esa tarea. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Se ha puesto de más ChatGPT, todo el mundo quiere integrar ChatGPT y es carísimo. Hay modelos mucho más baratos, te puedes gastar mucho menos dinero. Ahora, la última versión, la 4, el otro día, nada, una cosa que hice en 2 minutos, 5 euros. Lo que serían casi como $5, ¿no? En un momento, en 2 minutos, se te va el dinero, pues tienes que tener cuidado, ¿no? Es por eso. Y esto es un ejercicio, ¿no? Pero hay muchísimos otros ejercicios que se pueden hacer. Claro, claro. Estos scripts que nos mencionas, ¿los tienes como a uso público o son Sí, sí. gratuitos? En GitHub, Ujú. entonces gist.github.com/nachir, o si no, ya os te voy a compartir la presentación, donde podéis incluso acceder directamente. Ah, Desde ahí te compartiré el vídeo por si lo quieres enlazar en el podcast, el vídeo también, donde explico todo eso, qué es lo que hace, y creo que les puede venir muy bien. También os digo, no doy soporte sobre eso, han salido otras versiones de Python, no las he actualizado, yo las tengo actualizadas en mi ordenador, ¿no? O sea, no he utilizado los GIST, esos son un GIST que creé para el evento, ¿no? En este caso, pero que podéis coger la idea de todas esas cositas. Y tengo hechas, aparte de las cosas que se mencionan ahí, muchísimas otras aplicaciones. bueno, Por ejemplo, tengo esta nada, una que a lo mejor la comparto. em, la haré en Streamlit y a lo mejor pues me animo y la hago pública, ¿vale? Y lo que hacen, súper sencillo, digamos, la implementación. Porque con Streamlit, o sea, el uso, porque en Streamlit tú le pones el texto, lo que sea, le das a ejecutar y ya te da la respuesta. Te olvidas de todo lo que decías, ¿no? Y lo que va a hacer es ver cuál es el mejor texto que responde a una pregunta. ¿Vale? Y esto en concreto pues será con una versión light de BERT, por ejemplo. Pues tú pones 2 textos y tú luego puedes hacer diferentes preguntas sobre el texto. Y te va a decir cuál de los 2 contenidos es el que tiene un porcentaje o sea, digamos, de éxito, de success mejor a la hora de responder esa palabra. ¿Vale? Imagínate. Estás haciendo un artículo sobre el café de Colombia. Y quieres que ese artículo también pueda rankear, has metido un FAQ en el artículo y quieres que pueda rankear qué tipos de variedades, ¿vale? O cuáles son las denominaciones de origen que tiene el café de Colombia. ¿Ok? Y tú puedes hacer esas preguntas y tú pones 2 textos que te han hecho el mismo copy o un texto que te ha hecho tu copywriter y una variación que tú has propuesto
y puedes ver cuál es el que está respondiendo correctamente esa pregunta. ¿Eso para qué es útil? Pues, por ejemplo, para las direct answers. Eso aumenta la posibilidad de aparecer en los direct answers. Porque los direct answers, como funcionan, digamos que no chequean de una forma correcta la certeza de lo que tú estás diciendo. ¿Vale? Entonces, para aparecer en un direct answer es tan fácil como estar en el top 10 para esa query. Y luego es de esos top 10 resultados, ¿cuál es el que mejor responde a esa pregunta? Entonces, como no tiene este factfulness, ¿no? No tiene no comprueba que sea cierto, no es necesario, no estoy diciendo que decir mentiras, ni mucho menos, ¿no? Pero tú puedes comprobar los 10 resultados que están en la SERP de Google, pones el contenido en la herramientita esta y puedes ver cuál es el que mejor responde a esa pregunta que tú has hecho. Y curiosamente, las pruebas que estoy haciendo coincide en un porcentaje muy alto de las ocasiones que la que me está sacando Google como direct answers es curiosamente el que mejor está dando la respuesta de ese top 10. Vale, pues es otra aplicación. Wow, buenísimo. Entonces, por ejemplo, eso lo podríamos usar para tomar, es un artículo sobre cómo nació el café de Colombia. Y si tenemos un FAQ ahí que muestra, por ejemplo, otra pregunta, ¿cuáles son las mejores variedades de café de Colombia? Y con ese script podríamos verificar cuál es el mejor texto para que ese mismo contenido rankee para esa otra búsqueda. Por ejemplo, Eso está responde. Eso está muy bueno. Y ese no lo tienes público aún. No, de hecho estoy trabajando en ello. Ya, lo voy a abrir ahora. Aquí pasa que los podcast no lo... Pero sí, ahora mismo, mira, si quieres luego hacemos o cuando acabemos el podcast que hago una prueba, si quieres compartir el pantallazo o lo que sea para que veas cómo está hecho. Y ves la respuesta que te da, podemos hacer una prueba también con el café de Colombia para que veas, ¿no? ¿Y cuál es la mejor variedad de café de Colombia? Y si respondes en lenguaje natural, de forma estructurada, ese va a ser el mejor contenido. Si al dar tu respuesta la das de una forma más vaga, por ejemplo, o das por sabido que el usuario sabe lo que está leyendo, pues ahí tiene más problemas y te dirá, pues este tiene un 35% de probabilidades de tener la respuesta correcta. Este texto tiene un 0,05. Y simplemente por cambiar una preposición, un determinante, haces que automáticamente pase de un 0,05 a un 30%, por ejemplo. Pues eso sí, ¿no? Diferente la forma de escribir. Eso es lo que se llama el SEO semántico. Ya tengo un artículo por ahí de hace muchos años sobre SEO semántico también, que trato todo esto. Bueno, también. lo voy a dejar aquí enlazado en la descripción del podcast para cuando nos estén escuchando puedan consultar esta información. Natsir, y hay mucha gente que seguro nos está escuchando que no sabe programar, que nunca ha usado Python ni sabe cómo se usa. ¿Tienes tú alguna recomendación de cuál es el camino para empezar a entrar en el mundo de usar Python dentro del SEO? Sí. Hay muchas páginas que puedes empezar desde cero a trabajar con Python. A mí personalmente, opinión personal, la que más me gusta es Datacamp, ¿vale? Pero luego también tenéis FreePodCamp y además eso está muy bien porque luego se hace un proyecto, el proyecto final lo haces tienes que solucionar un problema a una ONG y es simplemente ese es el proyecto final y está bastante bien porque el último que aprendes luego acabas aplicándolo de forma práctica a personas que lo necesitan, ¿no? Está bastante bien. Pero Datacamp, Code Academy puede ser otra solución. Luego tenéis pues, Coursera, Udemy, Platzi. Tenéis un montón de sitios, ¿no? Pero lo que me gustó, no sé, las otras no las conozco porque no he entrado, pero de las dos o tres que he entrado, que son las que te menciono, está bien porque tienes tu interfaz en el navegador y empiezas declarando una variable. Es decir, no tienes por qué saber programar para aprender, para iniciarte en estos cursos, porque empiezas desde el nivel más bajo y vas subiendo para arriba.
Buenísimo. ¿Y cuál sería tu recomendación de uno de los primeros problemas que uno debería buscar solucionar con Python o de los primeros ejercicios? El primer ejercicio. em, Tratar de trabajar en Python como se trabaja en Excel podría ser un buen ejercicio. Es decir, tratar de importar un CSV podría ser una buena experiencia. Luego, una vez lo has cargado en un data frame, que es el modelo de datos que se utiliza en ese tipo de software, pues acceder a una columna, ver cuántas columnas tienen X valor, eh, cualquier cosa. Eso sería el primer ejercicio. Subir un CSV, hacer una manipulación sobre el CSV y ya veréis que es súper sencillo. Es una instrucción, podéis hacer un montón de cosas a la vez. Con una simple instrucción, sin ningún bucle y sin nada, puedes aplicar cualquier tipo de función sobre toda una columna, ¿no? Claro. Una de las diferencias entre usar Python y usar Excel para el manejo de datos, pues es por supuesto el volumen, ¿no? Es mucho más sencillo manejar volumen con Python, como lo decías hace un rato. ¿Cuál dirías tú que son las otras diferencias, las ventajas que nos da usar Python sobre Excel? Pues, por ejemplo, el que tienes un montón de librerías ya desarrolladas para hacer un montón de manipulación con los datos, sin necesidad de... Sería el equivalente a las fórmulas de Excel, ¿no? Un poco así. También con Excel, cuando empiezas a coger cierto nivel en Excel, empieza a ser absurdo la complejidad que tiene lo que estás haciendo en Excel. Llega a un punto que no sé hasta qué punto es más fácil utilizar Python que utilizar Excel. De hecho, tengo por ahí también una charla en la que para gente que no sabía programar, explicaba pues todas las cosas que se pueden hacer en Excel. Y al final dijeron, ¿qué estás haciendo? Pero te estás rompiendo en la cabeza para algo que no es necesario. Pero quiero decir que con Excel también se puede, pero tiene la limitación del volumen, ¿no? En Excel puedes hacer incluso queries, query de una cosa de no sé cuánto, puedes exportar e importar XML, hacer cualquier cosita. Y si quieres también te paso el vídeo para que la gente vea cómo ha llegado un momento que es absurdo hacer ciertas cosas en Excel y que es mucho más sencillo pasarse a Python, ¿no? Otro caso de uso que a veces ocurre que es que nos descargamos datos de muchas fuentes distintas, un montón de CSVs. A veces hay información repetida, ¿no? Pues tú puedes hacer que diferentes CSVs los juntes en uno, súper fácil, dos instrucciones, y te genere la suma de todos. O, por ejemplo, tienes muchas hojas diferentes dentro de un Excel, las quieres todas en una. Bueno, pues si tienes 5 no pasa nada, lo puedes hacer a mano. Y a veces que se bloquea el navegador, incluso cuando haces el copiar y pegar, ¿no? Pero con Python es un momento. Es subir el archivo y hacer la instrucción y listo. Vale. Las macros, por ejemplo, las macros en Excel son un horror. Pues en Python es un momento. Y sobre todo para cuando ya queremos hacer más ciencia de datos y aplicar Machine Learning, es que ya va a descargar la librería, aplicarla y funciona. Ojo con esto, porque hay que entender qué es lo que hace la librería, qué tipo de datos puedes trabajar, con cuáles no, en qué se basa, cómo tunear un poco la librería o el modelo, cómo hacer ese fine tuning. Entonces, tener un poco de conocimientos sobre eso, yo lo recomiendo, porque al final si no es como... yo siempre digo que, y es una frase aquí muy, muy común, no hay nada más peligroso que un tonto motivado, ¿no? Entonces, si nos ponemos a tratar de hacer Machine Learning sin entender luego los datos que te da el error, cómo conseguir minificar el error, cómo comparar diferentes modelos para escoger el mejor, ¿no? Pues empezamos a hacer pues, los estudios de correlación sin sentido, por ejemplo, sin entender el tipo de dato que tenemos, antes hay que hacer una pequeña limpieza de esos datos, tienes que entender la cómo están formados esos datos para hacer la limpieza y luego trabajar bien, porque si no te puede dar cosas muy locas. O cosas que tendría que correlar no correlacionan y cosas que no correlacionan acaban correlando por tus datos, ¿no? Pues ese data cleaning es otra de las partes del proceso que recomiendo aprender, sobre todo en cursos en DataCamp. Hay un track entero que te explica desde el principio, ¿no? Cómo trabajar con Python, cómo limpiar los datos, cómo estudiar la distribución de los datos, en base a eso qué hacer, ¿no? Pero vas poquito a poquito, ¿no? Para empezar,
yo recomiendo eso, tratar de utilizar, tratar de empezar a utilizar Python como si fuera Excel, ¿vale? Sería un buen ejercicio. Buenísimo, sí, porque finalmente yo también he explorado algunos de, aparte de Platzi, pues cursos de o rutas de aprendizaje de Python y definitivamente pues no es que nos vayan a dar los ejercicios de cómo usarlo para el SEO, sino que nos toca pues meternos a empezar a manejar archivos como tú lo decías, los CSV, empezar a acceder a esos archivos, cruzar datos y después de que uno está trabajando en el día a día en el Excel, justamente es que se da cuenta de la relación de lo que puede hacer entre lo que va aprendiendo en el curso o ruta que está tomando con los problemas que tiene que solucionar en el día a día, ¿no? Por ejemplo, a mí también cuando estuve trabajando con Aleida Solís, recuerdo que yo descargaba desde SEMrush los Keyword Research y para presentarlos tenía que ponerlos todos en un mismo archivo de Excel, ¿no? Y pues hacer esto a mano era, o sea, tenía que copiar y aparte eran súper pesados los datos. Y sí le saqué, yo creo, pues yo tenía las bases muy básicas de Python y yo creo que más o menos le saqué una hora. Uno con unas buenas bases para hacer eso quizá 15 minutos, pero en su momento me demoré una hora y logré crear un script. Un script pues es un programa que se repite, ¿no? Para que no tenga las nociones, que repite una tarea. Y ese script, claro, me unía todas las hojas en un solo archivo y ya nunca más tuve que volverlo a hacer a mano, ¿no? Entonces esa también es una de las Sí, ventajas, sí. que uno va, Y así como tú tienes, creando una librería, una biblioteca de sus propios programitas que le solucionan los problemas del día a día, ¿no? de tu día a día. Lo has expresado genial porque es lo que me pasó a mí cuando empecé a profundizar en todo esto, ¿no? Si tú ya eres un especialista en un campo, en este caso en el nuestro es el SEO, el momento que estás viendo o estás aprendiendo sobre eso, se te dices, ostras, esto lo puedo aplicar aquí, esto lo puedo aplicar aquí. Por ejemplo, para el recomendador de enlazado semántico, lo tengo hecho en el GitHub, lo tengo hecho con TDC IDS y con NMFs. Pero ahora lo tengo hecho, por ejemplo, con Verclo. Eh, y, ostras, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido totalmente de la cabeza. Ah, es eso, que empiezas a ver. Sí, ¿de dónde venía esto? Claro, yo el ejercicio que hice el primero fue crear un recomendador de películas. Ese fue mi ejercicio. En esto lo digo, o sea, pues si puedo crear un recomendador de películas basándote en similitudes o en gustos del usuario, ¿por qué no hago lo mismo con artículos? Al final es entrenar el modelo y que te diga aplicar el mismo código en otro tipo de datos. Y ya está. Eso es. Y eso sí, que a lo mejor tú te decías, no te demoras una hora, dos, un día entero en hacer un script. Pero ya si es una tarea que tú repites una y otra vez, te vuelves mucho más eficiente y tienes tiempo para las tareas de valor, ¿vale? Porque esto de descargar, juntar, son tareas que no requieren de ningún expertise ni de nada. Eso es tiempo quemado para tu cliente, eso para ti, es improductivo, ¿no? Y ya es aburrido, no es divertido, ¿no? Lo divertido viene después. Claro. Y has hecho, hablando de esto de ChatGPT también y cruzándolo con este tema, ¿es posible o has hecho pruebas de crear estos scripts pidiéndoselo a ChatGPT? Ujú. Realmente yo, en cuanto liberaron la API de ChatGPT hace 2 años y medio o así, no me acuerdo cuándo, tuve acceso a la beta y ya empecé a desarrollar cosas con ChatGPT 3. Eh, y de hecho también tengo una reciente charla que di aquí hace poco sobre cómo lo podemos utilizar, pero más enfocada a la ética digital, ¿no? Pero sí, tengo un montón de scripts, de hecho también tengo uno reciente que lo he montado para uno de mis clientes que es Nespresso, de ahí de lo del café, que, que lo que hace es, también en Python, te saca la top performing query non-branded, ¿vale? Es una expresión regular para filtrarlas,
y te dice si esa palabra está en cuánta similitud. No es si existe esa palabra, sino lo que miro es la similitud con el algoritmo de la distancia de Liechtenstein, que es súper usado en lingüística e incluso para manejar redirecciones se utiliza también. Miro si está en el titular, en el H1, en el alt, si extrae el contenido y los resultados que están por debajo de X posición y no es similar a lo por lo que yo quiero rankear esa URL, se lo paso directamente a GPT-3 y le digo, genérame el mejor titular o el mejor contenido o modifícame este contenido para que responda o basándote en el contexto de todo lo anterior, ¿no? Y eso le das, te lo hace en 1 minuto. Por cada mercado tarda 1 minuto. No sé cuántos mercados tiene Nespresso. 60, no sé. Entonces, imagínate, pues ahora pues hay veces que no tienes recursos internos para hacer esos cambios, pero puedes estar mirándolo uno a uno. Entonces, yo automáticamente ya sé cuáles son los peores titulares que no están, que están mal optimizados, ¿no? Y curioso porque Nespresso lleva un montón de años ya en Internet, pero nunca han hecho SEO. Están empezando ahora. De Sí. hecho, yo empecé el año pasado para trabajar para ellos en verano y todavía no hemos podido aplicar nada por la tecnología que usan. Estamos tratando de conseguir ese buy-in, ¿no? Y para conseguir ese buy-in por parte de los CEOs, CMO, CCO, todos estos C-levels, tienes que demostrar cuál es el impacto que puede tener ese SEO, ¿no? Entonces, eso también lo he hecho con Python, por ejemplo. En base a un montón de fuentes de datos diferentes, he podido llegar a predecir qué ocurriría. Entonces, he modelado, por ejemplo, yo sé que Nespresso nunca va a poder llegar a rankear primero por máquinas de café. Porque para máquinas de café, la intención es otra. La intención es llegar a un e-commerce con diferentes tipos de máquinas de café, no máquinas de café de cápsulas. Sí. En cambio, para máquinas de café de cápsulas y todo ese clúster sí que tiene que estar primero. Para recetas de café tiene que estar primero. Para el tema de salud, beneficios del café, alternativas al café, que son contenidos que no tiene, por lo menos sí que puede estar en un top 5, top 4, ¿vale? Entonces, en base al topic, he creado un modelo, en base a búsquedas, la posición que tiene actualmente, lo he cruzado para lo que está también empujando actualmente con PPC y he hecho el cálculo de cuánto pueden llegar a ganar en cada uno de los mercados si aparecen en unas posiciones que nos hemos marcado. Entonces, es algo que es un ejercicio que yo hacía hace tiempo, pero lo hacía a mano. Podía tardar semanas para dar llegar a esa conclusión. Ahora con esto, pues ahora he tardado, ya he montado mi proceso, ya sé cómo replicarlo con otros clientes y puedo llegar a calcular ese tipo de cosas en un momento. ¿No? Pues se te abre la mente, la verdad. Es súper aconsejable. No tenéis... El SEO es muy amplio en muchas cosas que puedes hacer, pero si os interesa análisis de datos, el saber Python, saber un poco de estadística, el saber un poco de Machine Learning, te ayuda muchísimo a ir más rápido, a dar también ese valor diferencial, ¿no? Y luego tú usas ese tiempo para lo que tú quieras. Lo puedes utilizar para tener más clientes, no lo recomiendo, o lo puedes utilizar para disfrutar. Eh, Así que cada uno porque hay esta obsesión por la productividad, que para mí es algo que me causa un rechazo brutal, me causa repulsa el ser hiper mega productivo. ¿Para qué? Para poder seguir trabajando, ¿para qué? Para seguir poder trabajando, es como entras en un bucle. Y yo vengo de ahí, era un workaholic y llegué a tener incluso burnout hace años. Llegué a estar, cuando empecé, 6 años sin vacaciones. No descansé prácticamente ningún día y no porque no pudiera, porque tenía dinero de sobra para hacer lo que quisiera, sino porque tenía ese problema con el trabajo. Y hasta que te das cuenta de esa vorágine, esa marabunta en la que entras que no puedes salir. Y por eso quería hacer este paréntesis. Oye, productividad es buena. Si la usas para descansar, para estar con los tuyos, para todo eso, genial. Claro, sí, totalmente. Sí, ahí entrando un poco en ese tema, justamente, pues yo creo que todo lo que está surgiendo hoy en día con ChatGPT y por supuesto volviendo a todo lo que ya se puede hacer con Python,
justamente deberíamos aprovecharlo y quizá aquí nos vamos a ir un poquito más allá del SEO, pero es un poco hacia donde va la humanidad y es a que cada vez vamos a tener que trabajar menos, ¿no? Porque las máquinas van a empezar a automatizar, la inteligencia artificial ni siquiera empezar a profundizar en en la automatización, porque hoy en día pues ya hay muchas cosas automatizadas. Entonces yo creo que la invitación que viene un poco a nivel social es hacia buscar más cómo relacionarnos pues, con nuestra familia, con las personas cercanas, cómo entrar también en otras actividades, ¿no? Deportes, expresión artística, más que claro, este tema de automatizar para ahorrar tiempo y poder trabajar más y tener más clientes, ¿no? Pues hay gente que a lo mejor, pues sí, que lo necesita por motivos personales. Oye, también está muy bien, ¿no? Pero sí, es un debate que está abierto. A lo mejor no trabajar menos, pero trabajar lo mismo en otras cosas que aporten más valor, en convertirnos en hombres y mujeres del Renacimiento, eh, en empezar a apreciar otro tipo de cosas y tener ese conocimiento más horizontal. Algunos lo llaman T-shape, otros lo llaman P-shape o M-shape, porque hay diferentes tipos de profesionales según las especializaciones que tú tienes, ¿no? Pero ese conocimiento transversal creo que es súper importante y eso es lo que aporta valor también a las compañías. Hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué los generalistas ganan a los especialistas? Y cómo todo esto también está cambiando. Esto, no, a ver, que la inteligencia artificial lleva aquí muchísimo, bueno, desde los 50 o alguna cosa así, cuando salió Liza o 60. Pero en esta nueva ola, que es desde 2010 prácticamente, es ahora cuando la gente, cuando lo han hecho pública, se da cuenta del poder que tiene esto, ¿no? Y para qué se puede utilizar. Y sí, yo creo que tenemos que verlo como un aliado y como una oportunidad. El otro día puse en Twitter que hay que utilizar la IA como si fuera un exoesqueleto nuestro. No, que no seamos cyborgs, que no seamos, ¿sabes? No sustituidos por máquinas, sino somos capaces de utilizarla como un exoesqueleto, algo que mejore o expanda nuestro conocimiento para llevarlo hasta otras áreas. Creo que está bastante bien. Y la persona que sea capaz de subirse a la ola y no ignorarla, esa es la persona que va a poder evolucionar y la que no va a ser reemplazable, ¿vale? Porque al final quien te reemplaza no es la inteligencia, sino es la persona que sabe utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y creo Claro. que ahí nos tenemos que convertir en esos. Creo que es importante saber. No digo tampoco de convertirnos en unos prompt engineering optimizers, como se está diciendo ahora, porque yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Al final, el tú saber cómo hablarle a una inteligencia artificial a día de hoy puede tener sentido. Quizá a 5 años vista, 4 años también, pero a partir de ahí ya no va a tener sentido. Cuando sea tan potente, cuando no haga falta hacer instrucciones tan complejas o decir las cosas tan mascadas, al final pasará como cuando buscábamos en Google, que buscábamos de formas. Hemos cambiado la forma de buscar a medida que la máquina se ha vuelto más inteligente. Yo creo que al final el trabajar con la inteligencia artificial será nuestro día a día. Sería como antes se pedía experto en Excel, no sé qué. Ahora ya no se piden expertos en Excel. ¿Por qué? Porque se asume que tenemos que saber utilizar esta herramienta para desarrollar nuestro trabajo en un mundo digital, ¿no? Por eso, entonces, al final yo creo que el saber hablar por una IA o comunicarse a día de hoy puede tener sentido. El que el primero lo sepa, pues más oportunidad va a tener ahora, pero en 5 años todo el mundo debería de poder saber trabajar con ella y utilizarla para eso, cada uno para lo que quiera. Claro, yo justo ahorita pensaba cuando estábamos hablando como de la parte técnica, como igual mencioné al principio, pues tú tienes un background también muy estratégico y creo que es muy importante mencionar esto, ¿no? Que cuando hablamos, por ejemplo, de Python, de inteligencia artificial, machine learning, en un punto, si no tenemos esta visión estratégica, no, pues las herramientas se quedan cortas, ¿no? ¿Cómo podrías tú resumir un poco ahí
cuál es ese background o ese conocimiento también que se necesita para poderle sacar el jugo a nivel técnico a estas herramientas? Sí, yo creo que es una evolución natural. Al final todo el mundo cuando empieza en algo que no conoce, le llama mucho la atención la herramienta, más que el método. Y es algo en lo que yo trato de hacer hincapié mucho en los cursos, que no piensan, no, es que no sé cómo funciona Google Analytics. Pues a lo mejor de aquí el día de mañana Google Analytics no es la herramienta que tienes que utilizar para analizar los datos, pero yo hago mucho foco en cuáles son los procesos, cómo llegar a las hipótesis independientemente de la herramienta. Entonces yo nunca pierdo el tiempo en mis cursos en enseñar una herramienta, a menos que me hayan contratado para que dé un taller de X. ¿Vale? Pero creo que es una cosa que viene con... ese conocimiento estratégico no lo puedes desarrollar de entrada sin un conocimiento del propio negocio o el que te da la experiencia de haber trabajado con otras cosas. Así que no creo, es importante tenerlo, evidentemente, pero no creo que haya que volverse loco ni obsesionarse con cómo me vuelvo estratégico, ¿no? Pues primero, vuélvete bueno en eso que sabes hacer y lo otro vendrá. Y lo que comentaba hace un momento, si somos capaces de, primero, mi consejo que siempre doy es primero céntrate en algo que sabes hacer bien, desarrollalo hasta donde puedas, no tienes por qué llegar a ese conocimiento profundo de ese tema, ¿no? En el momento que tú seas funcional y te manejas bien sobre un campo y lo conoces suficiente para dar resultados, suficiente. A partir de ahí, no trates de seguir profundizando porque no tiene sentido. Ya dejarás de dar valor. Digamos, el coste incremental que te va a dar, es decir, por más tiempo que le dediques no vas a ser capaz de mejorar, se empieza a crear, ¿no? Se empieza a poner la curva y por más horas que le dediques no vas a llegar a perfeccionar por tanto o para dar más resultados. Búscate otra especialidad. Trata de aprender otra cosa que te pueda servir y que puedas contar con eso mismo. En el mundo del SEO estábamos viendo. Puede ser útil el análisis de datos. Pues aprende el análisis de datos. También que puede ser súper útil cada vez más el diseño de interfaces, experiencia de usuario y usabilidad, por ejemplo. Súper útil cada vez. Yo, aunque ahora sigo analizando muchos y sigo con la data, cuando sobre todo para portales grandes, migraciones y cosas así, pero para portales, como siempre, menos de 100.000 URLs, ya no tienes que preocuparte tanto por tener hasta el último detalle de lo que está pasando en cada una de ese plan. Céntrate en ofrecer una buena experiencia de usuarios. Céntrate en conocer la de búsqueda y cómo a través de la propia interfaz es capaz de satisfacer. Entiende cómo navega los usuarios, qué problemas pueden tener. Muchos proyectos que he hecho de SEO no tenían que ver con ground rate o cosas así, sino tenían que ver con tienes un producto de mierda. Entonces, pues tú esperas que compren ahí, es decir, tú no vas a... ¿Por qué te tienes que... Me invento, ¿por qué tienes que aparecer por, no sé, piscinas de madera? Si cuando buscas piscinas de madera hay tropecientos mil e-commerce que ofrecen piscinas de madera y en el top 10 tienes e-commerce que ofrecen una experiencia de usuario 10 veces superior que la que te estás ofreciendo. ¿Por qué me pides que tratar de estar en primera página por esa query si tu producto no se lo merece? No dejas de ser uno más. Eres replicable, eres reemplazable. Entonces no... Pues hay que trabajar ese otro área. Pues también me gusta trabajar para proyectos en los que puedes aportar algo. Me contratan y digo, no, pues yo no tengo que mantener una estructura, ni una agencia, ni nada. No puedo decir que no muchísimas veces. Y, y si veo que ese proyecto no va a ningún sitio, pues lo siento, no, por mucho SEO que haga, no te voy a cobrar X meses simplemente por el dinero, sino simplemente no, lo siento, no voy a poder hacer nada porque luego hablarán de ti. También ya te pidas en tu propio tejado, ¿no? Así que no sé si te he respondido, sí, un poco, ¿no? Sí, 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 no, buenísimo, buenísimo, Natsir.
Bueno, pues yo creo que ya vamos llegando por aquí al final. ¿En dónde te pueden encontrar las personas que quieran estar ahí en contacto contigo, seguirte en redes? Sí, pues en, en Twitter es lo más sencillo. Es en Natsir, NATZIR9, o en LinkedIn, que es Natsir también, NATZIR. Si buscáis Natsir en Google, solamente estoy yo, así que va a ser fácil de encontrar. Bueno, buenísimo, Natsir. Pues nada, muy contento con todo esto que logramos hablar en este día. Creo que puede ayudar a abrir mucho la mente de cómo usar las herramientas de Python, de inteligencia artificial, machine learning, para sobre todo resolver problemas de nuestro día a día. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por haber estado acá. Por supuesto, pues sigan a Natsir en Twitter. Y bueno, pues espero que nos podamos encontrar quizá por ahí en algún evento o en alguna cosita en el futuro. Seguro, seguro. Un placer, Alejandro. Muchas gracias. Gracias.